Muy interesante las tres presentaciones, además de por el contenido, por el entusiasmo que habéis transmitido del trabajo que hacéis. Bueno, ahora vamos a continuar con el turno de preguntas. Las preguntas que han ido llegando por correo electrónico las va a hacer Carmela, y los que estéis conectados al Zoom y queráis preguntar algo, levantar por favor la mano del Zoom. No nos han llegado consultas por correo electrónico. Por correo electrónico no ha llegado ninguna. Pues a ver, No. de los que estáis aquí presentes, Aquí. ¿queréis preguntar algo? A ver si al final vamos a terminar a tiempo y todo. Bueno, una pregunta que yo quiero hacer, ¿todos estos materiales están fácilmente disponibles para todos los centros o qué dificultades hay para que en centros públicos tengamos estos materiales? Pues por la parte que me toca, la mayoría de ellos, pues Microlog los distribuye. Los centros educativos de la zona sur de Madrid tienen algunos materiales disponibles en modo de préstamo a través de la plataforma del CETIF. Tienen una serie de maletas que pueden prestar. Y por otro lado, pues esto es Hisparrof. Hisparrof está completa, vamos, está llenita de empresas y cualquiera de nosotros tiene materiales de robótica válidos. Nosotros hemos expuesto unos cuantos, pero es un poco lo que os decía en mi presentación. Ninguno es mejor que otro. Silvia, por ejemplo, con los que os ha mostrado, ha encontrado unas oportunidades de trabajo muy buenas, pero podéis acceder a cualquier recurso de robótica y seguro que podéis elaborar actividades con ellas. Entonces, entráis en Hisparrof o en la web de Microlog y ahí vais a encontrar multitud de opciones. Muy bien. A ver, que me parece que hay una pregunta aquí de Mamen del caso Monroy. Dice, ¿y en Castilla-La Mancha dónde podemos acceder? No sé si conocéis centros concretos o... De todas formas, Hisparrof es algo a nivel nacional, funciona para toda España, ¿de acuerdo? Eso es, las empresas de Hisparrof distribuyen en toda España, o sea, cualquiera de ellas os podemos asesorar y ayudaros en lo que necesitéis. En nuestro centro, por ejemplo, elaboramos un proyecto de robótica y con la autonomía de centro y la gestión económica del centro adquirimos el material a través de María José. Entonces, los centros tienen una autonomía para poder, a través de proyectos, pues determinadas partidas económicas, hacer un destino. De acuerdo. Y otra pregunta. Un profesor de aulas TEA que quiera empezar a utilizar estas tecnologías, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede formarse? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues, por ejemplo, los CETIF hacen formaciones. Yo en el CETIF Sur, seguro, casi todos los años sale alguna formación. También está asociaciones puras de determinados trastornos. Hay asociaciones de TEA que directamente te forman también en estos temas, ¿vale? No sé si Silvia tiene conocimiento de alguna otro organismo de formación. Nosotros hacemos las formaciones también. Es un poco lo que iba a comentar, que también desde los centros educativos públicos puede solicitar formación al CETIF de un tema que el claustro considere que es necesario. Sí, con los seminarios y los planes de formación de centro. Al principio de año siempre hay una convocatoria y entonces tú puedes hacer un seminario, lo mandas el proyecto y entonces lo conceden y también te dan una pequeña dotación económica que tú también puedes invertir en adquirir material y te da la opción de un cierto número de horas de formación. Tú eliges el ponente, viene al centro y se trata a través de los seminarios o los proyectos de formación en el centro. Eso es en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Silvia. Aquí hay otra pregunta de Esther de la Paz. Dice, buenas tardes, soy maestra de PT en un centro ordinario y me gustaría saber si estos materiales
se podrían implementar en estos centros para alumnos que atendemos con necesidades educativas especiales? No solo existen las aulas TEA y los centros de educación especial. Sí, por supuesto. O sea, un alumno que está en una aula ordinaria, pero que tiene apoyo PT o apoyo AL, muchas veces tienen problemas de atención. Esos problemas de atención que nosotros hemos comentado relacionados con el TEA también se dan en un caso de TDAH, por ejemplo. Actividades que hemos hecho en un aula TEA perfectamente se pueden trasladar a un aula de apoyo PT con otras situaciones. Por ejemplo, un niño con dislexia que pueda estar asociado a problemas en la lateralidad, utilizando robot de suelo, haces mucho trabajo relacionado con lateralidad y con orientación espacial que les puede venir fenomenal, y de simetrías. Yo he trabajado con una niña que tiene dislexia y hemos trabajado en las simetrías utilizando los robots de suelo y le está viniendo fenomenal. O sea, al final es pensar un poco en las necesidades que tienen este niño en concreto en el que tú estés pensando o con el que estés trabajando en tu aula PT y ver qué tipo de actividad puedes realizar con estos materiales. A través del CETIF Sur sé que hay un sistema de préstamo. No te puedo confirmar qué hay en el resto de CETIF. Yo sé el CETIF Sur porque el proyecto lo comenzamos allí y sé que se dispone de algunos robots de suelo, hay algunos Ozobot, hay algún Codirobi, ¿vale? Entonces, si estás trabajando en ADAT Sur, te pones en contacto con ellos y ellos te pueden orientar sobre cuál es el método que tienen para hacer ese préstamo. Ya te digo que yo las formaciones que hago las hago con los materiales que tenemos allí y siempre se ofrecen como opción de préstamo. De acuerdo. Hay otra pregunta de Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Dice, soy profesora de aula TEA. ¿Recomendáis algún estudio o investigación sobre autismo y robótica? Probablemente Félix igual tiene más información con respecto a estudios concretos. Es un tema en el que se lleva trabajando hace mucho tiempo y seguro que hay muchísimas publicaciones. Lo que no sé si hay alguna específica que recomendáis. Bueno, hay algunos surveys de estos de que recopilan el tipo de robots que se han estado utilizando en autismo y tal. Los puedo luego pasar a Pilar y que de alguna manera a través de la asociación os lo haga llegar, ¿vale? Un par de informes, no son tanto libros que te recomienden, o sea, teóricamente cómo utilizar los robots con autismo, sino casos de uso. Surveys donde hay, a lo mejor, pues habla de 40 o 50 distintos robots con distintas intervenciones que nos sirven muchas veces para bibliografía de nuestros artículos. Y sí, hay algún contrainforme. Hay también un proyecto europeo bastante que ya se terminó, que precisamente donde se desarrolló el Robot Now. El Robot Now está desarrollado precisamente para un proyecto europeo de autismo, ¿no? Entonces, bueno, pues luego lo puedo pasar los reports a Pilar y que os los deje por ahí accesibles en algún momento. De acuerdo, gracias, vale. Félix. Hay otra pregunta de Feli que es parecida a esta, pero sobre robótica y Asperger. Bueno, al final es similar, porque el Asperger no deja de ser aquí me voy a meter en un charco, ¿no? Pero hay quien lo define como un tipo de TEA, como unos niños TEA con características un poco de alta funcionalidad. Bueno, luego hay quien te dice, ya no existe el Asperger. Bueno, en definitiva, lo que encuentre Félix para pasaros seguramente incluye algún apartado relacionado con Asperger, ¿vale? Vale. Esther dice también que si os animáis a dar algún curso en el CETIF Sur o en el CERIF. En el CETIF Sur los hicimos en septiembre, octubre, por ahí, en octubre, noviembre fueron, y seguramente se vuelvan a hacer para octubre, una cosa así, y se vuelvan a plantear. Muy bien. Otra pregunta de David Márquez de Optimus, entiendo que esta es a través de correo electrónico por la plataforma de la UNED. ¿Cómo planificar una integración e inclusión en el aula? En un centro ordinario, por ejemplo, alumno de 8 años, madurez 2 aproximadamente.
Madurez 2. A ver, esto no es algo que hagas chas y aparezco a tu lado. Es decir, requiere de tiempo. ¿Cómo lo plantearía yo? Siempre empezando desde el aula TEA, ¿vale? O del aula de apoyo PT. Si es un centro que no tiene aula TEA, pero lógicamente el alumno seguramente que sale a trabajar a un aula PT, las primeras actividades se tienen que hacer siempre dentro de este aula. ¿Qué material voy a utilizar? No conozco al niño. A mí personalmente no me basta solo la madurez, necesito saber un poco más sus características en cuanto a el desarrollo del lenguaje, la capacidad de atención. Generalmente yo recomiendo empezar con robot de suelo y con robótica desenchufada, es decir, trabajando en nuestro cuerpo para disociar, para la orientación espacial. En este sentido, seguro que Silvia tiene mucha más experiencia con respecto a una madurez bastante inferior. Yo entiendo que madurez 2 te refieres a, no sé si te estás refiriendo al curso o a la edad del niño, pero bueno, en definitiva, si es una madurez bajita, creo que lo ideal es empezar con algo básico orientado con robot de suelo. No sé, Silvia, si ella tendrá alguna orientación más que indicarle. A nosotros también nos es muy útil empezar con causa-efecto, con todo lo que él sea consciente que él es el que está modificando el entorno y que sus actos tienen consecuencias. Y partir de ahí y luego ir poquito a poco avanzando. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, gracias en particular a María José, a Félix, a Silvia por vuestras estupendas presentaciones. Espera, que aquí haya aparecido otra pregunta. A ver, durante la presentación de Félix se ha comentado que una de las ventajas del uso de la robótica en este contexto es la repetibilidad que puede ofrecer un robot. Sin embargo, en estos sistemas tan complejos como estos siempre hay algo que falla. ¿Cómo inciden este tipo de situaciones en los alumnos? Bueno, es una pregunta interesante porque efectivamente la persona que pregunta se nota que ha trabajado en robótica y en robótica tenemos una máxima que es: si te funciona, haz el vídeo. Porque luego seguramente la demostración que quieras hacer en vivo no te funcione. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de diseñar aplicaciones para TEA porque tienen que ser muy robustas y tienen que tener capacidad de fallo cero. Entonces, necesitamos que las cosas estén muy pulidas, que el ambiente esté bastante controlado, sobre todo si estamos utilizando visión artificial en el que la iluminación nos puede hacer que un letrero se reconozca o no. De hecho, nosotros ahora mismo, para que os hagáis una idea, en vez de en el apartado este que os he comentado de la asamblea, donde tenemos que reconocer unos ciertos cartelitos, no lo estamos reconociendo por la forma de los cartelitos, sino que metemos un código QR para intentar ser infalibles, ¿vale? Entonces, tenemos que tener un 100% de efectividad para que precisamente la actividad sea repetitiva y no... Porque la frustración que se le produce al niño cuando hay un error es tremenda, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente hay que aquilatar mucho la aplicación. Muchas veces tenemos que hacerla más simple de lo que nosotros querríamos o se nos ha ocurrido en principio, precisamente para intentar salvar todos estos errores e intentar que sea muy repetitiva. La repetitividad, valga la palabra, de las acciones es importante y bueno, hay dos beneficios de estos. Uno es que el niño siempre tiene lo mismo, la misma actividad, y segundo, que el educador o terapeuta no se cansa. Es decir, pensemos también en el profesional que está haciendo lo mismo, no con los mismos niños, pero las mismas actividades durante toda la mañana, ¿no? Le entran otros niños, le entran otra sesión y otra sesión de lo mismo. Llega un momento que también se agota.
se agota. Como profesional, todos tenemos un límite, ¿no? Entonces, el hecho de tener ahí el robot que sabe que le va a hacer lo mismo al niño de las 9 que al niño de las 11, que al de las 12, pues también es una garantía, ¿no? Entonces, es muy importante que la actividad sea de fallo cero. Y esto sabemos lo que trabajamos en robótica, que es muy complicado, muy complicado. No sé si María José y Silvia queréis añadir algo más a esto con vuestra experiencia. No, estoy de acuerdo con lo que ha contado Félix. Sí, o sea, al final, bueno, pues sí, es verdad que son niños que cuando algo se tuerce, pues el nivel de frustración es bajito, pero bueno, todos son oportunidades de trabajo al final. De acuerdo. Bueno, pues ahora sí que ya no hay más preguntas. De nuevo, daros las gracias a los que habéis dado las charlas. Gracias también a todos los participantes. Y bueno, pues espero que esto sea el principio de que mucha gente empiece a utilizar estas tecnologías en su trabajo. Gracias a todos.